Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, análisis a fondo. ¿Qué tal, mis estimados cibernautas? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Les saludo este 16 de mayo del 2024. El tema a debatir es análisis del segundo debate, el debate por la gubernatura de Veracruz. Nuestro equipo de producción nos ha preparado un video inherente al tema que vamos a debatir. Así que corre video, por favor. Fue a las 18 horas del domingo 12 de mayo cuando se llevó a cabo el segundo debate a la gubernatura de Veracruz en el World Trade Center en Boca del Río. Mitzi Cordero Contreras y Javier Solórzano Sincer fueron los encargados de moderar este ejercicio democrático. Los temas que se debatieron en esta ocasión fueron educación, cultura, igualdad sustantiva de género y derechos humanos. Las acusaciones y los señalamientos no faltaron por parte de Polo Deschamps de Movimiento Ciudadano, Pepe Yunes de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz y Rocío Nale de la alianza Sigamos Haciendo Historia. Así como lo hizo en el primer debate, Yunes le pidió a Nale que aclare lo de sus presuntas propiedades. Además, reiteró que la refinería de Dos Bocas es una obra que sigue sin dar resultados. Ella debería estar en este momento rindiendo ante la justicia declaración por su riqueza mala vida. Ella no tiene capacidad para gobernar Veracruz, como ya lo demostró en Dos Bocas. Por su parte, la morenista hizo hincapié en los resultados de su partido, mismos que han impactado directamente en la entidad. Presenté en cada plaza pública mis compromisos y propuestas que voy a ejecutar en los próximos 6 años. De los 80 compromisos iniciales, he sumado algunos más propuestas valiosas de ciudadanos en bienestar, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud, turismo, cultura, campo, ganadería, pesca. Aunque en redes sociales fue duramente criticada por solo dedicarse a leer. Llamó la atención que esta vez, Rocío Nale evitó tomarse la foto oficial previa al debate y tampoco accedió a participar durante la rueda de prensa posterior a ello. Polo Deschamps fue quien más se enfocó en sus propuestas y presumió sus logros como alcalde de Medellín. Y de Veracruz, por darnos la confianza a Movimiento Ciudadano. De verdad, porque ya vimos en la encuesta más grande que ha habido en el país, que se hizo en 400 planteles a 250,000 estudiantes, ya mandaron a Xóchitl y al PRIAN a tercer lugar. También a ti, Pepe, tampoco te quiere. Aquí se ve lo que están buscando los jóvenes que están buscando un cambio. Aunque continuó con su discurso de acabar con la vieja política. Al final del debate, mientras Pepe Yunes y Polo Deschamps se presentaban ante los medios, a las afueras del World Trade Center se registró una trifulca entre simpatizantes de Morena y el PRI, que por fortuna no trajo consecuencias mayores. Estamos de regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Bien, el tema, nada más para recordarle, es todos estamos enterados de este debate que hubo la semana pasada, el domingo de la semana pasada,
Así que el día de hoy tengo como invitados a un grupo de grandes expertos en la materia. Por una parte, al doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Magistrado en retiro del Poder Judicial de Veracruz y catedrático de esta casa de estudios. Al doctor Víctor Lozano Vázquez, prestigiado abogado postulante y docente de la Universidad de Jalapa. Buenas noches. Doctor, buenas noches, doctor. gracias por la invitación. Y desde luego, como siempre, en cada semana, desde hace más de una década, el también doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, además de ser investigador SNIT e investigador de la Universidad Veracruzana, y quien es co-conductor de este informativo desde hace más de una década. Un gusto, doctor, saludarlo y por supuesto a nuestros invitados. Muy buenas noches al auditorio. Bien, vamos a entrar en materia. Doctor Pimentel, Sí. ¿qué opinión le merece el segundo debate para la gubernatura de Veracruz organizado por el OPLE? Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muy buenas noches al auditorio. Gracias a la Universidad de Jalapa y al señor rector por la invitación. Y desde luego que es un tema álgido, que despierta las conciencias de la ciudadanía. En primer término, partiríamos del concepto jurídico, señalando que los debates son obligatorios. Este fue ya el segundo debate, pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación de llevar a cabo debates, tanto presidenciales como gubernamentales. En el otro aspecto, en el sentido social, desde luego que revela una especial trascendencia este debate y la gobernatura de Veracruz, porque tenemos más de 8 millones de habitantes en Veracruz, y de esos hay un registro de 6.080.000 votantes, es decir, es muy alto el índice de votantes en Veracruz y que pueden influir desde luego en las elecciones federales. Y ya en torno al debate veracruzano, pues desde luego que encierra un interés muy particular, muy especial, porque están en juego los destinos de Veracruz. En mi concepto, en principio, creo que el candidato Pepe Yunes hizo una adecuada defensa, una adecuada exposición y unas propuestas viables. Rocío Nale me parece que tenía 4 problemas que le dificultan poder ganar un debate, como así lo dijeron 3 medios, entre ellos Electoralia, que dijo que Pepe Yunes lo había ganado con 8 puntos porcentuales, Massive Caller, que dijo que lo había ganado con 7 puntos porcentuales, y la mayoría de las encuestadoras dijeron que Pepe Yunes lo ganó. Pero bien, ¿por qué hablo de 4 dificultades para Rocío Nale? La primera de ellas, porque no es de Veracruz. Es decir, esto ya encierra un primer problema, es decir, bueno, sí quiero gobernar Veracruz, pero no soy veracruzano. Ya desde ahí hay un problema. El segundo aspecto que se le genera es la particularidad de que no conoce el estado de Veracruz, es decir, ella no había hecho un recorrido pleno y absoluto por todas las sierras y regiones de Veracruz, y entonces es difícil convencer a un auditorio cuando no lo conozco con antelación. El tercer aspecto que yo le veo como problema para ella era la particularidad de decir, bueno, voy a defender la postura del gobierno anterior y voy a decir que estamos bien y que tenemos que seguir, cuando el gobernador actual tiene una aceptación de un 21% de aprobación, se vuelve sumamente difícil. Sin embargo, tampoco puede ir en contra, eso es lo que a ella le dificulta. Si ella dice la verdad, que hay condiciones que no son las adecuadas para Veracruz, que las infraestructuras no son las correctas, que las carreteras están en pésimas condiciones, que no se ha fortalecido la industria en Veracruz, que el campo agroveracruzano ha caído notablemente, pues sería muy grave. Pero también sostenerlo contra una realidad social, pues es sumamente complicado. Entonces me parece que la que llevaba más dificultades en ese debate era ella. Y desde luego el que llevaba mayores posibilidades, pues era Polo de Champs, porque él no tenía absolutamente nada que perder, ¿verdad? Él podía decir lo que quisiera. Hizo buenas propuestas, Polo de Champs, pero creo que se equivocó en algunas. Una de ellas, por ejemplo, cuando él dice que van en segundo lugar,
pues es absolutamente falso. Las encuestas nos muestran que mientras Pepe tuvo el 48% de aceptación, Nale el 42%, él solamente tuvo el 8 o 9%. O sea, eso es falso. Sin embargo, él hizo algunas propuestas interesantes y positivas. Pero entrando al tema fundamental, lo que la ciudadanía quería escuchar era ese tipo de propuestas, es decir, en qué se va a beneficiar el Estado de Veracruz. Y dentro de ellos decía yo que Nale tenía 4 problemas, ya hablé de 3 de ellos, pero tenía un cuarto muy difícil de sortear, que era el hecho de una riqueza inexplicable. Es decir, cuando le dice Pepe Yunes, tienes 37 denuncias penales, y nada más te pregunto si en alguna de ellas ya compareciste a aclarar esa situación. Y bueno, cuando ella dice miente y es una persona de doble moral y es un adulto, pues esos no son más que sofismas o argumentaciones ad populum, es decir, en contra de la persona, pero no está defendiendo en relación a la acusación que se vierte en su contra. Ella tuvo 2 debates para haber dicho, señores, yo no tengo absolutamente nada, no es cierto que yo tenga cuentas fiscales, aquí están mis cuentas bancarias en México, no es cierto que yo haya comprado la casa en El Dorado, es de la sobrina de mi esposo, la sobrina de mi esposo es una persona muy solvente, ¿verdad? Tendría que haberlo justificado, porque es una muchacha de 27 años y que difícilmente pudo haber conseguido 45 millones para comprarla, pero finalmente lo hubiera justificado. Hubiera acreditado porque tiene el departamento de Nuevo León, hubiera acreditado porque tiene la casa del Country Club en Tabasco, ¿verdad? Y la casa de Veracruz, que es así, desde luego ya la tenía. Y entonces dentro de esto, pues hubiera desvirtuado todo. Pero el hecho nada más de que yo le diga a alguien que miente y que tiene una doble moral, pues no me beneficia absolutamente nada. Entonces creo que la sociedad lo primero que percibió o permeó es decir, bueno, tenemos aquí 3 alternativas. Una de ellas Pepe Yunes, que nos afirma que es veracruzano de verdad y que además tiene más de 30 años en una carrera política. Otra, una persona que también tiene alguna carrera política, pero que todo el mundo sabe que de alguna manera fue beneficiada para la asignación del cargo, pues a través de Andrés Manuel López Obrador. Ese no es un secreto que él apoyó para que llegara a la candidatura. Y un tercero, Polo de Champs, que no perdía absolutamente nada. Pero creo que en el concepto general de la ciudadanía, de acuerdo a las encuestadoras, el ganador fue Pepe Yunes, y si lo vemos a título particular, me parece que hizo muy buenas propuestas, aunque en algunas de ellas Polo de Champs fue también muy puntual. Las propuestas de Polo de Champs fueron buenas. Cuando se habló, por ejemplo, de las escuelas, ¿verdad? Polo de Champs dijo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es climatizar las escuelas, y eso es una verdad. En la zona de Nanchital, Coatzacoalcos, todo el sureste, pues es muy difícil que las condiciones para las instituciones educativas. La complementó Pepe Yunes, y Pepe Yunes dijo, bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es incentivar a los catedráticos, aportar más recursos, porque las escuelas están en pésimas condiciones. Y tercero, cuando se les preguntó quién sería el secretario de Educación, Rocío Nale dijo, ya lo tengo, pero no dijo de quién se trataba ni cómo sería electo, ¿no? Pepe Yunes fue muy puntual y él dijo, bueno, en primer lugar yo puedo decir 2 cosas del secretario de Educación Pública en Veracruz, que sería la primera, que sea veracruzano, y la segunda, que el apoyo del magisterio me permita designar la persona más idónea. Me parece una respuesta muy atinada, porque finalmente si va a regir los destinos de la educación en este primer rubro, que fue donde se habló de educación y cultura, pues creo que sí tiene que ser una persona que se identifique y conozca plenamente esta situación. Entonces, en principio, partiría yo como un comentario inicial de decir que fue un debate quizá no tan brillante como el primero. En este segundo me parece que Javier Solórzano no fue tan puntual, me pareció lento en sus preguntas, en sus comentarios, pero finalmente las respuestas de los candidatos fueron positivas, fueron buenas, los temas eran interesantes, se hablaba de derechos humanos, se hablaba de la igualdad de género y se hablaba especialmente de la educación y la cultura. Pero finalmente el mejor juzgador pues es la sociedad, que es la que está inmersa en esta situación y es la que el 2 de junio definirá. Pero en mi concepto, de acuerdo a las encuestas fundamentales, ¿verdad? Entre ellas Electoralia, que es muy seria en su encuesta, dijeron de manera puntual que Pepe Yunes había ganado el debate. Esto no significa ganar la elección, le aclaramos al público, pero sí significa allegarse
de una identidad más propia con la ciudadanía, hacerle ver y hacerle sentir que verdaderamente sus propuestas pueden ser importantes y que fueron las que penetraron con mayor atingencia en la sociedad veracruzana. Y finalmente, pues el 2 de junio tendremos ya resultados, estamos un poco más de 15 días, y la sociedad está ávida por saber qué pasará. Pero lo más importante es reiterarle a toda la ciudadanía que lo que necesitamos es el voto. Si hay 6 millones de votantes, deben de acudir la gran mayoría a las urnas para que verdaderamente haya un ejercicio y una fiesta democrática. Gracias. Muy bien, magistrado Pimentel. Pues muy puntual todas sus aseveraciones. Doctor Vito, ¿y a ti qué opinión le merece este segundo debate para la gobernatura de Veracruz? Obviamente organizado por el OPLE. Gracias, doctor, por la invitación que nos hizo para estar en el programa. Y pues de antemano lo veo en primera, no lo consideré o en la título particular como un debate, así se le nombra. Pero debatir es cuando hay 3 personas que conocen de lo que están hablando y que tienen sus propios criterios, pero en relación al mismo tema. Pero para hablar de un tema X, pues necesitamos conocerlo. Aquí, por ejemplo, se notó que la ingeniera Rocío Nale le preocupaba no equivocarse en lo que estaba leyendo, en los renglones que traía escritos, y ahí se ve que a cada rato hablaba, fijaba su vista hacia su acordeón. Hacia su acordeón, que bondadosamente alguien se lo hizo, pero no es lo mismo que si ella conoce el tema del que está hablando, correlacionado con el Estado que pretende gobernar, que si viene a leer una historia de alguien que se la formula y que le dice, pues la educación aquí en Veracruz está descifrada en 3 partes, ¿verdad? O 4 partes o 5 partes. Entrando al tema, ahí notamos que efectivamente no conoce Veracruz, pero lo peor del caso que no se, al título particular, como que no se preparó en el tema. Es decir, los que la asesoran le escribieron una síntesis muy corta. Si entramos al tema educativo y al sistema de cultura, nosotros sabemos que en el plan educativo tenemos preescolar, hablando de educación básica, constituida por preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, o sea, hasta bachillerato, y que inclusive nos lo tiene muy contemplado y muy dividido y citado el artículo 3º constitucional. No estamos descubriendo nada en el hilo negro. Sin embargo, se notó que bueno, una cierta confusión de lo que es el sistema de educación básica con el medio superior y el superior. Y luego resulta ser de que dice, bueno, vamos a hacer las necesidades en el aspecto educativo que tiene educación básica no son ni serán nunca las mismas que tiene medio superior y menos superior, y usted bien lo sabe, doctor Carlos, porque pues la institución que representa sabe las necesidades que lleva todo el engranaje que tiene el aspecto académico para hacerla progresar, y eso es lo que se iba a debatir, ¿qué es lo que voy a mejorar en el aspecto de educación básica? ¿Qué es lo que voy a mejorar? ¿O qué está bien hecho? ¿O qué nos sirve del aspecto de educación media superior o superior? No se dijo nada. Sin embargo, en ese tema, el licenciado Pepe Yunes, si nos damos cuenta, habla y dice, en tal parte se necesita esto porque están así.
tiene la fortuna de haber recorrido, no esta vez, sino en muchas ocasiones, cuando jugó para senador, cuando jugó para el gobernador, etcétera, y diputado federal, todos los municipios donde están las situaciones en pésimas condiciones en el aspecto educativo. ¿Qué es lo que aqueja al aspecto educativo? Primero, la falta de maestros, que ahorita hoy en la mañana escuchábamos en la entrevista de la Coordinadora Nacional de Educación del CENTE, que efectivamente hay muchas escuelas que les faltan maestros, que ahí están las plazas y que pues no sabemos si se cobran unos escuelas, pero los maestros no llegan, que tenemos muchos alumnos ahí sin maestro, y que esas quejas las recibió y las sabe en este caso, y lo pronostica el licenciado Pepe Yunes, porque ha recorrido en varias ocasiones todo el estado, no ahora como sucede con la candidata. Y bueno, con el candidato a gobernador del estado, el licenciado, ¿no? El candidato a gobernador del estado por movimiento. Por Movimiento Ciudadano, Polo de Champs. Polo de Champs. Polo de Champs, pues sí, dice que ya fue diputado y que ya fue, quién sabe, presidente municipal. Presidente municipal. Pero yo puedo decir que soy presidente municipal del municipio de Altamirano. Pero se le olvidó que el estado tiene 212 municipios, no tiene uno. Y conocer uno, pues sí, conozco mi municipio, sí, pero no, aquí hay que conocer todo el estado. Y notamos mucha seguridad, se notó mucha seguridad por parte del licenciado Pepe Yunes, porque él sí conoce todos los municipios y obviamente las necesidades que adolecen, y más ahorita que en su campaña pues ya lleva la gran parte recorrida. Entonces, en lo que al candidato de Champs no es así. Él automáticamente le falta por conocer gran parte de la estructura veracruzana. Si nos vamos a lo que estaban hablando de cultura y demás, se notó que él de Champs traía también un acordeón, no sé si más grande o más chiquito, o quién lo toca mejor, si la Rocío Nalen, la ingeniera, o él, pero los dos con sus acordeones y leía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si afortunadamente en las preguntas, digo afortunadamente para ellos, en las preguntas les hubieran dicho, nada más con que les hubieran preguntado en el aspecto educativo, ¿cuáles son los ejes principales del aspecto educativo desde su inicio hasta el egreso profesional, sin llegar ni siquiera por lo más a licenciatura? No lo hubiesen podido hacer porque, les repito, no lo conocen. Pepe sí, porque hasta el licenciado Pepe Yunes hasta ha colaborado en la construcción de escuelas cuando ha sido diputado federal, cuando ha sido senador, ha colaborado para la construcción de escuelas a nivel inferior y superior. Entonces, creo que estas situaciones pues sí se vieron muy diferentes, doctor. El debate no hubo tal porque, pues con quién debatía, quién decía yo conozco el aspecto de nivel superior o nivel inferior en educación, y si vamos a cultura, con que les había dicho, bueno, ¿y cuántas pirámides tenemos en nuestro estado de Veracruz? Aquí cerquita de Zempoala tenemos una. ¿De qué cultura es? Tolteca, azteca, totonaca, ¿o qué? Como sucede en tanto afán y tanto énfasis que se le da a Papantla, que la cultura totonaca, que muy bien y que quién sabe qué, y cada 6 o 12 de junio se hacen las grandes fiestas. Esa cultura están renaciéndola no con fines eminentemente educativos, sino con lucrativos, porque pues creo que está hecha nada más para la gente que tiene dinero, porque la pura entrada al señor, la mínima son 3,500 pesos. Entonces, creo que faltó mucho en cuanto a los candidatos y que se demostró que el único que sí conoce el Estado, que sí habla del aspecto cultura educativa, hablando de esos dos temas,
pues creo que es nada más el licenciado Pepe Yunes, porque por más que le echa ganas, salud. No saben que por parte de la ingeniera Rocinale, que no debe de disgustarse, ahí delante de todos nos mostró que entró y salió sumamente molesta, y decía por ahí un ex servidor público también de la gubernatura, el que se enoja pierde. Entonces ella anda sumamente molesta, no sabemos ni por qué, y bueno, pues yo creo que el debate a lo mejor algún día se dé, pero en esta quedó muy corto eso que debe y que se le llama debate, porque no hubo con quién debatir. Cuando uno habla inglés y el otro habla francés, no hay, son idiomas diferentes. ¿De qué platicamos o cómo platicamos, ¿no? Yo creo que así estuvo la situación. Muy bien, doctor, ese es su punto de vista. Doctor Vázquez Azuara, claro que a lo mejor incide la opinión que usted tiene de este debate, pero sí quisiéramos que nos comentara cómo lo sintió, cómo lo vio, a quién vio que conoce más o sabe debatir, porque también para esto hay que saber debatir, ¿no? Como Así decía es. el maestro Vito, ¿no? Así es, no es doctor. nada más de... Me paro a rezar. Únicamente. Adelante. Gracias, doctor Carlos García Méndez. Sin duda fue algo muy interesante para su análisis desde la óptica política. Estos debates nos revelan cierto trasfondo en la campaña, en la personalidad de los candidatos y las candidatas, y desde luego también nos da una orientación general de qué expectativas pudiéramos apreciar. La naturaleza, y coincido con mis colegas aquí en el panel, de estos encuentros entre candidatos, porque efectivamente la naturaleza no es de debate, ni tampoco de una mesa de análisis, ni de diálogo. La naturaleza es más discursiva, es como si se tratara de un encuentro entre personas que tienen respectivos tiempos para hacer uso de la voz y que prácticamente van intercambiando ideas. Pero este formato ya comúnmente denominado debate, como bien decía el doctor Pimentel, es forzoso para todos los aspirantes, y también lo refería el doctor Vito Lozano, de debate no tiene nada. Sí. Pero ya a estas alturas, a poco más de 2 semanas de las elecciones, nos permite visualizar muy notorias debilidades de los candidatos. Y estas notorias debilidades son prácticamente objeto de análisis por muchos estudiosos de la materia política, pero también de las y los ciudadanos. Empezando por Leopoldo de Champs, Polo de Champs, por Movimiento Ciudadano, él nos da o nos revela un esfuerzo evidente de poder obtener y preservar el registro, contribuir a la preservación del registro del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano es un partido político que en los últimos años se ha logrado sostener y ha logrado mantener su prevalencia, y bajo el argumento de que es un partido totalmente ajeno a cualquier otra ideología política, tan es así que se negó a cualquier tipo de coalición, pues ha tratado de subsistir con la bandera de que es ajeno a cualquier otra ideología porque no está de acuerdo con la forma de gobernar. Sin embargo, es un partido aislado, solo, que su capital político es limitado y que en el mejor de los casos aspira a el voto duro, aquellos que pertenecen al partido y que van a votar por el partido, y desde luego preservar su registro. Por eso no vemos que los demás candidatos se esfuercen en revertirle sus manifestaciones o tomar tiempo de sus argumentos para destinarlos a los argumentos de Polo de Champs. En el caso muy particular de Rocío Nale, ha tenido que enfrentar 4 grandes estigmas que hasta la fecha, lejos de haberlos podido erradicar, se han agudizado. Esos 4 grandes estigmas muy probablemente le van a costar la elección. ¿Cuáles son? El primero, que venimos arrastrando desde la ley Nale, es su procedencia de Zacatecas. Ella es una persona que no ha vivido ni en Veracruz ni en Zacatecas, allá nació,
en Zacatecas, pero ha estado en puestos y cargos que la han llevado a circular mayormente en la capital del país y en otros estados, pero poco sabe de Veracruz. Entonces es el primer estigma que no ha logrado quitarse, que es oriunda de Zacatecas, que pretende gobernar Veracruz, que no lo conoce como debería conocerlo y que además es una candidata impuesta. No es una candidata que surja del clamor popular o de los consensos políticos locales. Que más no se ha preparado para poder participar en esto. Es correcto, para ser candidato, para aspirar a gobernar Veracruz hay que conocer Veracruz, esa es una regla básica, por eso la norma lo establece así, pero ese es su primer gran estigma. ¿No ve usted que dice que se estaban quemando las altas montañas de Perote? No. Desaciertos como no conocer el número de municipios que integran Veracruz. ¿Catemaco a dónde pertenece? Es correcto. El Golfo de México. Dice. Sí, al Golfo. O sea, datos tan elementales que revelan su desconocimiento notorio sobre el Estado han propiciado ese primer estigma. Una mujer de Zacatecas debería gobernar Zacatecas si así lo aspira, pero de Veracruz necesitamos a alguien con identidad veracruzana. El otro gran estigma que ha pesado sobre ella, que hoy también se agudiza, es el papel en la refinería de Dos Bocas. Dos Bocas originalmente estaba presupuestado para un monto aproximado de $8,000 millones. Ahora, el último informe revela cerca de los 18,900 millones de dólares, más del doble del presupuesto original. Pero además, mirando la refinería de Dos Bocas, no refina. Entonces es lo peor, es una inversión que hasta el momento es gris, con un sinfín de asignaciones directas y contratos multimillonarios para determinados grupos. Entonces, ese es el segundo estigma. La gente entiende que si no pudo con un proyecto que tenía todo el presupuesto, el doble ahora, y que no ha servido, pues ¿qué podemos esperarnos de la administración de un Estado? El tercer gran estigma, que desde luego ha venido generando cierto escozor en la sociedad, es la inexplicable riqueza de los últimos años. Casas, yates, mansiones y todo aquello que versa sobre su patrimonio que no es compatible con los ingresos que tiene como servidora pública desde hace ya varios años. Ese siguiente estigma no ha podido librarse más allá de los argumentos de decir que es mentira, pero no ha llegado con documentos reales a externarle a las y los ciudadanos: oigan, miren, ese documento público que se exhibe es apócrifo, o yo no tengo esta riqueza, aquí está mi estado de cuenta, porque soy servidora pública y tengo obligaciones de transparentar. No hay nada de eso, simplemente niega, y ese es un tercer estigma muy complicado. Pero el cuarto y último, que se ha visto en los debates y que ha desencantado a muchas personas, es la actitud con la que se conduce. Es una candidata que se le advierte molesta ya en los últimos recorridos, siempre rodeada de camionetas blindadas, en total y absoluta discrepancia con esa visión de austeridad que pregona el presidente de la República, no saludando al candidato opositor cuando esto es un error grave. En política puede haber adversarios, pero no enemigos, y esto se debe de entender. Bueno, pues ella no lo ha entendido. Ya en el último debate, muy desencantada, no quiso salir en las fotos, y todo lo leía. Eso, la percepción social genera muchísimas dudas. Las personas no queremos una gobernadora que lea en un debate, que tenga una mala actitud y sobre todo que esté en un paradigma de secrecía, blindada, custodiada, que nadie pueda acercarse a ella. Eso no es ser cercano a la gente. Y en resumen es que desconoce todo lo que inherente a Veracruz. Así es, correcto. Yo creo que ese es el principal punto, sí, que no está identificada con Veracruz. Entonces, estos elementos ya se han hecho muy evidentes en estos últimos debates. Ha sido Vox Populi difundida por medios de comunicación. Pepe Yunes, si bien hasta cierto punto pareciera que Polo de Champs y Rocío Nale hacían equipo para hablar del clan Yunes, hablar de su vida personal, la realidad es que no lograron conectar ningún hit que demerite su experiencia, porque su experiencia conociendo Veracruz es incuestionable.
no lograron demeritar ningún tipo de cuestión más allá de los supuestos que se han mencionado. Y entonces la candidata Nale, que a decir de muchos era prácticamente la próxima gobernadora de Veracruz, hoy mira esas expectativas bastante endebles. Estamos a muy poco tiempo de las elecciones. Estos grandes estigmas que han versado sobre la candidata Rocío Nale le están pesando mucho y algunos números ya se proyectan como el prácticamente próximo fracaso de la candidata y la eventual victoria de José Yunes. Y esto, como decimos en esta mesa, no se trata de un punto de vista poco parcial, evidentemente, sino mirar los datos duros. Basta y sobra con identificar las últimas encuestas, basta y sobra con identificar la percepción social y basta y sobra con mirar ahora cómo se conduce la propia candidata. Está en juego la gubernatura del estado de Veracruz. Todas y todos deseamos que quien ocupe este cargo de elección popular sirva a Veracruz, tenga experiencia y beneficie a las y los veracruzanos. En ese orden de ideas, cuando nosotros miramos estos debates, tenemos ya cierta percepción. Yo, desde mi punto particular de vista, como académico, investigador en ciencias jurídicas, hago votos porque la decisión colectiva sea la que mejor beneficie al estado de Veracruz. Pero cuando estamos mirando las cosas, tal pareciera que todo apunta a que el candidato Pepe Yunes es quien se perfila para una eventual victoria. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Tiene usted muy bien, muy claro quién es uno y quién es otro, quién es la candidata y quién es el candidato, y evidentemente el desconocimiento del Estado. Así es. Así que, pues, seguirle ocupando de ello, pues, es como estar en el mismo punto. Bien, pues vamos a hacer un corte que es breve y regresamos. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de albor y azar. En el estado, en el país y en el mundo todos los días surgen acontecimientos que se traducen en noticias. Y en Acrópolis Multimedios tenemos el firme compromiso de acercarnos a ti para mantenerte bien informado de los sucesos más trascendentes. Además de actualizar constantemente nuestras plataformas digitales, todos los viernes a las 2 de la tarde te esperamos en Recuento Informativo, en donde te llevaremos las noticias más destacadas de la semana que transcurre en sus diferentes ámbitos. Con objetividad, nuestro equipo de noticias, producción y edición trabaja y evoluciona para llevarte el mejor contenido. Somos Acrópolis Multimedios. Trascendiendo con la información. Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales, 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Y el tema, para que usted recuerde usted que nos acaba de hacer el favor de sintonizarnos, es análisis del segundo debate por la gubernatura de Veracruz. Bien.
Vamos a continuar con nuestros cuestionamientos. Doctor Pimentel, ¿existirá diversidad de votos en cuanto a los diferentes cargos de elección popular o se votará todo por una sola coalición? En principio, desde luego que va a haber diversidad de votos. Es decir, como son distintas contiendas, cuando Andrés Manuel nos vendieron aquella famosa frase de 5 de 5, ¿sí? Toda la gente votó así. En la actualidad, aún cuando lo siguen insistiendo los spots de Morena, que sigue hablando y diciendo voten todo por Morena, la verdad es que no es así. La ciudadanía ya tiene otro concepto, otra percepción, y elige su mejor candidato para la diputación, su mejor candidato para la gubernatura y su mejor candidato para presidente de la República. Entonces creo que son líneas diferentes y por eso cada debate, ya sea el presidencial o el gubernamental, da resultados distintos. Las giras que hay al particular nos muestran distintos aspectos. Dentro de ellos, por ejemplo, la que nos interesa aquí, que hemos estado hablando, que es de la gubernatura, hay algunos puntos interesantes. Primero, todo un aparato de gobierno, como lo es el actual, que tiene una capacidad investigatoria muy alta, desde luego que tuvo que haber investigado a Pepe Yunes en todos y cada uno de los puntos. Y sin embargo, los dos ataques que le han hecho, pues han sido con balas de salva. Es decir, uno de ellos le dicen, bueno, es que tu colaboradora tiene 12 casas y tu secretario tiene 8 casas. Pero ni muestran los documentos, ni muestran que sean ilegales, ni muestran tampoco que le haya tenido alguna participación en esa adquisición. El segundo aspecto, primero decían que porque era pariente de Miguel Ángel Yunes y que era pariente de Héctor Yunes. Ya hicieron la investigación y ya se dieron cuenta que realmente no son parientes, son no dos tienen estirpes, absolutamente nada que ver, correcto. ¿verdad? Unos provienen, su origen es de Siria y otros provienen son libaneses, entonces no tienen absolutamente nada que ver. Por eso ahora ya cambian la regla y ahora ya dicen el clan Yunes, ya no dicen la familia Yunes porque estaba desvirtuado totalmente. En el tercer aspecto, lo que ustedes comentaban atinadamente de racionales, de no conocer el estado de Veracruz, nos muestra varios puntos palmarios. Uno de ellos dice, por ejemplo, es que vamos a poner a Veracruz de moda. Y le dice Pepe, bueno, es que la moda es algo que solamente transita durante un cierto tiempo, ¿verdad? En primer lugar. Dice, no, es que vamos a hacer a Veracruz como la Guelaguetza de Oaxaca. Pues entonces ignora, por ejemplo, que el carnaval de Veracruz es uno de los carnavales más importantes, ¿verdad? Después de el de Río de Janeiro viene el de Mazatlán y luego el de Veracruz, que por cierto a fines de junio se va a celebrar, ¿no? Así. Segundo lugar, ignora, por ejemplo, que del 13 al 15 de junio se va a celebrar la Salsa Fest, que también es de carácter y de corte internacional y que año con año se celebra. Y el tercer aspecto, que la Cumbre Tajín, desde Miguel Alemán, se ha ido celebrando y ha incrementado la cultura y el acercamiento de la sociedad en ese punto. Entonces, pues desconoce que ya hay eventos que a Veracruz lo tienen perfectamente catalogado, es decir, en cualquier rincón de la República Mexicana que vayamos, no habrá nadie a quien le digan si es veracruzano y no le digan, bueno, La Bamba es lo más conocido. Todo el mundo lo sabe, es decir, ¿cómo voy a poner de moda un estado? Eso jamás se ha visto en la vida, ¿no? El segundo aspecto es que dentro de ello, en los ataques de ella, dice, bueno, es que él es adúltero, doble moral. Bueno, pues si el debate era de propuestas, en primer lugar. Segundo lugar, nada tiene que ver esto. Y ella se quejaba de violencia de género. Bueno, pues esa sí sería una violencia de género, públicamente decir algo que no tiene ninguna certeza ni conocimiento de lo que ocurre, ¿no? Y el tercer aspecto es que cuando él le dice, bueno, yo voy a hablar de hechos, dice, yo lo que estoy hablando es de hechos. El primer hecho es que es Acaticana, eso nadie lo va a poder discutir. Dice, el segundo lugar, pues es que realmente no conoce la geografía veracruzana. Y decía el doctor Vázquez Azuara atinadamente, ella comete otro grave error, dice ella, no, entre las cosas que yo he logrado, dice, está Dos Bocas, que la hice en un tiempo, dice que la hice en un tiempo récord. Esa fue la palabra de ella, dijo, la hice en un tiempo récord. Oye, pues si la hiciste en tiempo récord, sí, la hiciste en tiempo récord, ¿por qué duplicaste el monto del costo de la obra? ¿Y por qué dentro de esto
pues no ha empezado a funcionar. Es decir, no se trata de que la construyas, se trata de que produzcas, ¿no? Dice ayer un editor del Diario de Jalapa, me pareció muy interesante el comentario, él dice, pues ella dice, normalmente se busca que las cosas se adquieran a un mejor precio, no importa si las tenga uno que comprar a empresas internacionales o hacer competencias de libre comercio. Dice, pero dicen, no, es que tienen que ser nacionales, sí, pero si esas nos van a generar pérdidas, no tienen razón. Entonces dice este editor, es como aquel que compra una tortillería para dejar de comprar tortillas. Dice, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces me parece que las propuestas que ella hizo no tenían trascendencia por dos razones. Una, porque no es lo mismo que yo al auditorio le pueda explicar lo que acontece a que yo lo esté leyendo. Sinceramente, quien lee no transmite un sentimiento, transmite, decía el doctor Víctor Lozano, lo que otro le escribió y lo que él tuvo que decir, ¿no? Nuestro amigo Paul Deschamps también cometió un error. Me parece que hay cosas que él no conoce. Se metió a hablar del Poder Judicial y ese no lo conoce. Habló dos temas interesantes del Poder Judicial. Uno dijo, bueno, es que las salas de los juzgados no tienen clima, están en pésimas condiciones. No, dice, habló de la sala de su casa. Dice, que tampoco tiene. Dijo, y las sillas están pegadas con papel canela. Bueno, en eso puede tener razón. Pero dijo, yo daría un mayor presupuesto porque el presupuesto es muy bajo. El señor no conoce que el presupuesto del Poder Judicial sí es amplio y suficiente. Y en la Constitución Política Veracruzana dice que el presupuesto del Poder Judicial será no menor al 2% del presupuesto general del Estado. Es decir, sí lo hay. ¿Qué acontece? Que el gobernador nunca ha dado el 2%. Es decir, en la ley sí está, lo único que tiene que hacerse es cumplir. No es que tenga yo que dar más presupuesto, es que el Poder Judicial tiene que exigir que le den el presupuesto que le corresponde. Lo mismo pasa con la Universidad Veracruzana, que tiene el 4% y no se lo dan. Entonces, realmente no es que haga falta dinero, es que no le están dando el dinero que le corresponde, pero me parece que se meten a temas que no son realmente de su conocimiento público. Y finalizo mi intervención simplemente diciendo que pues en ese contexto, si nosotros dijéramos, vamos a pensar que dijéramos pues que venga Merkel, que hizo un gran papel en Alemania, y que nos venga a gobernar, que diríamos, pues no, es alemana, oye, pero es que allá hizo muchas cosas, sí, pero es alemana, nosotros necesitamos un mexicano. Entonces me parece que en Veracruz, Rocío Nale, a lo mejor es fuera funcionaria, a lo mejor puede tener buenas intenciones, pero sería muy propio que gobernara Zacatecas. Es decir, si es zacatecana es donde tendría que gobernar, pero tiene un doble problema. No tiene ni identidad, ni es identificada en Zacatecas, y se encuentra con que ahí sí hay una familia que tiene el control absoluto, que son los Monreal, y que nunca la van a dejar llegar. Y entonces dicen, bueno, pues que se venga a Veracruz. Sí, pero en Veracruz habemos votantes, y con posibilidad de ser candidatos a gobernadores, tendríamos 6.080.000 registrados con credencial de elector y que pudieran votar. Oye, y si de entre 6 millones y fracción, ¿por qué tengo que traer a alguien de fuera? ¿Qué no habrá en esos 6 millones de veracruzanos alguien que tenga esa capacidad, ese conocimiento, ese amor por Veracruz y esa facilidad de poder identificarse con la gente, brindarle lo mejor? Porque lo que acontece es que cuando alguien es de fuera, pues si hicieron mal papel no hay problema porque se va de su lugar. Pepe Yunes tendría la otra gran ventaja, que él ha tenido diversos cargos políticos y nunca ha salido de Veracruz, ni saldrá después de ser gobernador. Eso significa que si él hiciera un mal papel, estaría sujeto a un reproche público permanente. Por eso me parece que realmente lo primero que tenemos que ver es alguien que ame Veracruz, dos, que lo ame, y que lo identifique, lo conozca, y el tercer aspecto, que verdaderamente tenga la vocación de servicio, no simplemente que porque tenga ya cargos políticos, cargos públicos, y porque haya alguien que la designe, o alguien, porque en este caso partimos desde una impuridad en el proceso, porque todo el mundo sabe que el proceso ni siquiera lo ganó ella, lo ganó Huerta, ¿verdad? Y sin embargo, dijeron, no, pero como aquí es de equidad de género, debe ser ella, ¿no? Entonces, finalmente, cierro con algo que le dijo Pepe Yunes y que me pareció muy interesante, ¿verdad? Donde él le dice, yo nada más le haría una pregunta, ¿por qué vive usted como magnate? Y habla a los veracruzanos y le dice, primero los pobres. Es decir, parece un contrasentido.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Primero. doctor Pimentel. Doctor Vito, ¿alguna opinión en especial? Pues es relacionada con la cuestión de que tuvimos una clara expectación de los candidatos en que, por desgracia, porque somos veracruzanos, nos quieren imponer como gobernadores a personas que no conocen Veracruz, porque es zacatecana y porque ya en Zacatecas ya inclusive ni quieren ser candidatos nadie, porque han dejado que crezca la delincuencia organizada a grado tal que a ella ya no la dejan entrar a Zacatecas y es zacatecana. No, pero pues como no te dejan entrar a Zacatecas, pues ahora vete para Veracruz. No, pues ya está. La peor desgracia que nos pudiera ocurrir, porque no por precisamente estar en contra de alguien que es una mujer, no, sino porque nosotros necesitamos que se resuelvan las necesidades que los propios habitantes del estado de Veracruz estamos confrontando, ¿no? Que ayuden a resolver esto. Por ejemplo, si de Cham hablaba de la cuestión de la organización del programa de justicia. El programa de justicia tiene sus raíces muy profundas con las cuales ha venido fracasando. Si algo conociera él, aparte de las sillas y aparte de que eso sí es bondadoso, hubiese hablado que tenemos ya desde el 2016 implantado, el 2008, perdón, y el 16 que entró en vigencia el nuevo sistema de justicia penal y que todavía no lo aterrizamos porque no tenemos una fiscalía que le haga frente a los juicios orales. Seguimos con el mismo sistema antiguo. Entonces, eso es lo que se pudiera decir que se conoce, pero vimos que no. Ahora, si también hablamos de que en un momento dado la postura de cada uno es diferente a lo que realmente tenemos como necesidad en Veracruz, pues eso de que le diga a usted que Catemaco anda en el Golfo, Perote creo que anda en las grandes y enormes montañas y demás, cuando ya a unos cuantos kilómetros colindamos con Puebla, pues da y denota cómo nos pueda ir en un momento dado si la ingeniera llega a ser gobernadora. Al rato van a equivocar las cosas y dicen, esto lo necesita Jalapa, pero se lo llevaron de acuerdo a la nueva geografía veracruzana de la gobernadora, se lo llevaron para Martínez de la Torre, ¿no? O cuando dicen que Tlapacoyan es igual que Tlaliscoyan y por ahí se van las cosas. Entonces, creo que esto es una clara imagen que solamente una persona puede ser la auténtica figura para gobernar Veracruz, que es Pepe Yunes, porque ni uno ni el otro conoce, ni en este caso de Cham, ni tampoco la ingeniera Nale, conocen Veracruz, y por lo tanto no es que jurídicamente también está establecido de que tienen que ser veracruzanos, sino que están justificados los motivos y razones por qué una persona para gobernar Veracruz debe ser veracruzana. Bien, muy bien, doctor. Totalmente. Doctor Baltasar, lo que nos tiene intrigados a los veracruzanos es de que esta señora quiere venir con las ideas de López Obrador a afectar nuestra propiedad, a echar para abajo la ley de amparo, que es un privilegio para los veracruzanos y para todos los mexicanos. Quitarnos nuestras pensiones. Y luego las pensiones. Va a recortar y quiere nuestras propiedades estar inmersos. Y además de limitar las ¿qué nos instituciones. comenta usted de eso? Porque nuestro
Nuestro auditorio está ávido de, Así es, doctor. de conocer. Muy buena pregunta, doctor, y sobre todo que esto tiene mucho que ver con lo que mencionábamos hace rato. Las personas van a votar y ya no es igual que piensen en votar en desbandada por un partido independientemente de quién sea, a que reflexionen su voto para gobernador, para diputada o diputado o presidente municipal en los casos que así es procedente. Y tiene mucho que ver con las propuestas que ha hecho el presidente. El presidente López Obrador se ha caracterizado por ser una persona que abiertamente se ha pronunciado en contra de los organismos públicos autónomos. Y a los organismos públicos autónomos a los que les ha declarado la guerra frontal es al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Le ha declarado la guerra al Sistema Nacional Anticorrupción, que dice que no sirve y hay que desbaratarlo. Le ha declarado la guerra abiertamente al Poder Judicial Federal y así al IFETEL, al COFESE, a todos los organismos públicos autónomos que tantos años tardaron en gestarse. El presidente les ha declarado la guerra y ha dicho que son funciones que no tendrían que hacerse porque esas las puede absorber el Estado. Yo me pregunto, ¿cómo le vas a preguntar al Estado por información para que él mismo te informe lo que le conviene? O sea, eso es absurdo, ya pasamos por eso. Pero el presidente dice que no, que hay que desbaratar esos organismos. Entonces, esto ha sido recogido por la población como algo negativo. Él no lo ve así. Él claramente dice que las instituciones están corrompidas, que el INE tiene que cambiar, que el Poder Judicial tiene que cambiar. Y entonces, al desaparecer fideicomisos, al debilitar organismos autónomos, instituciones, lo que busca es concentrar el poder en una sola mano. Y si a eso le abonamos que él pide que todo sea de un mismo partido, pues entonces nos está llevando abiertamente a una dictadura. Abiertamente. O sea, ni siquiera es un comentario. Tiene ingredientes de comunismo, ¿no? De comunismo. Exacto. Tan es así que su proyecto de constitución habla de la extinción de la propiedad privada por la figura de la concesión, o sea, como aplica en países comunistas. Pero esto que él está haciendo lo tienen que forzosamente traer en sus discursos Nale, Sheinbaum y tantos y cuantos son de Morena y sus aliados partidistas. Es decir, no pueden contradecir al presidente. Por tanto, cuando las personas entienden que ellos van a darle continuidad a lo que denominaron cuarta transformación, en realidad corremos el riesgo de que le den continuidad a este tipo de reformas tan descabelladas que solamente van a traer caos al país. Y si a esto le abonamos que el presidente quiere el control total de los poderes de la Unión, entonces pues es una dictadura. Por eso es muy probable que en las próximas elecciones vamos a ver un voto totalmente diferido. Vamos a ver quién vota en algunos casos por un partido en la gubernatura, pero por otro muy distinto en las curules y otro muy diferente en las municipales, porque en el fondo, muy a pesar del excesivo asistencialismo social del cual se está confiando el presidente de la República para ganar las elecciones, aún en ese asistencialismo social existe cierto grado de conciencia de entender que concentrar el poder en una sola mano es muy peligroso. Ya tuvimos ejemplos en la historia universal y en propio México, cuando le dimos poder absoluto a Porfirio Díaz, cuando se le dieron poderes absolutos a Nicolás Maduro, cuando se le dieron poderes absolutos al régimen cubano opresor castrista. Ya Leónidas Trujillo en República Dominicana, Augusto Pinochet en Chile. O sea, ya la historia latinoamericana nos ha demostrado que darle todo el poder a una sola mano propicia dictaduras que típicamente terminan en una debacle económica y social. Entonces, si ya lo sabemos, muy en el fondo, a pesar de ese gran asistencialismo social del que se está confiando el gobierno federal para obtener votos, a pesar de eso, muy en el fondo entendemos que si le damos todo el poder a un solo partido, eventualmente nos vamos a volver una dictadura. Entonces, es muy probable que veamos elecciones muy cerradas, pero lo que sí es muy probable es que miremos diversidad en los congresos, tanto locales como federales, y diversidad en los municipios y en los estados, para evitar que todo se concentre en una sola mano y pueda haber toma de decisiones
totalmente cuestionables, como las que ya conocemos de estas obras faraónicas del gobierno federal, que han generado muchísimos gastos y que evidentemente no han rendido los frutos. Siendo uno de los más emblemáticos esta megafarmacia que no tiene ningún medicamento disponible, o este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que tampoco ha servido, la refinería Dos Bocas, que es totalmente emblemática del fracaso, y el Tren Maya, que aunque ha sido vanagloriado en algunos contextos, no sirve, no tiene comercios, las vías se echan a perder. O sea, estamos viendo un despilfarro brutal de dinero y nadie que pueda oponerse, porque precisamente el presidente ha blindado sus obras, ha modificado la ley de amparo, ha modificado las leyes para ser él el que mande sin que nadie pueda oponerse. Y si las personas entienden que esto es muy peligroso, en un acto de conciencia muy probablemente, a pesar de ese asistencialismo social, van a tener conciencia. Y además entender que los programas sociales no desaparecen. O sea, eso es un discurso totalmente falso. Los programas sociales van a continuar. Por eso tenemos que buscar la libertad plena de votar por quien consideremos. O sea, las personas que reciben programas sociales, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, eso no puede desaparecer. Pero se han encargado de vender la idea para garantizar que el voto se canalice al partido de Morena. Pero la realidad es que está en juego más que una beca, que una pensión. Está en juego la democracia del país y el reconocimiento de las libertades, porque un país dictatorial, sin duda, restringe las libertades y sería el fin de todo lo que hemos construido a lo largo y ancho de más de 200 años. ¿Para qué sirvió la revolución? Sí, la independencia, todo eso se va al traste. Esos tres movimientos sociales. Así es, correcto. Y por eso es muy importante reflexionar el voto. Pues muchas gracias, muy bien explicado de las tres partes de todo esto. Ojalá nuestro público, nuestro auditorio, forme y tome su criterio, su punto de vista y en consecuencia proceda, ¿no? Así es, correcto. Proceda a hacer lo correspondiente, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos a votar por un equipo así que nos va a traicionar? Así es correcto, doctor. Bien. Bueno, pues hemos llegado ya al fin de este noche de debate. Agradezco la intervención de todos y cada uno de nuestros invitados, opiniones que ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupó. Bien, pues evidentemente con eso concluimos nuestra transmisión del programa del día de hoy, agradeciendo que se hayan dedicado una parte de su tiempo para acompañarnos y deseando que se haya entendido muy bien todo esto y que pues nos vemos en la próxima emisión de Noche de Debate y que agradecerles al equipo de producción de Acrópolis Multimedios por todo su apoyo, a todo el equipo, todo el staff. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Buena noche, pásenla muy bien.